Porque el otro día al final no se pudo grabar. Sí, 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 se pudo grabar, se pudo grabar. Bien, bien. Ya lo subí y todo, así que ya ahí todo lo tiene. Sí, creo que me lo habías dicho y yo eso no me acordé después. Y usted me clavó el visto. Por supuesto. ¿En Ah, dónde lo subiste? Fuera del horario de clase, profesor no existe, ¿eh? no, pero Bueno, a yo ver. lo invité a tomar Perdón, más. ¿en dónde lo subieron? WhatsApp, en el grupo del WhatsApp. ¿Dónde lo subiste? Ah, bien. No el Classroom, sino en el grupo de WhatsApp. Ah, no, no, después igual lo subo si no al Classroom. Vale, porque por ahí hay algún descolgado que no está en el grupo de WhatsApp, porque teóricamente ustedes son 27, pero no están entrando todos. Por ahí hay quien ha decidido, a ver, frente a esta cursada tan extraña y particular, por ahí ha decidido no hacer la cursada, ¿no? Pero si lo subís al Classroom, por ahí el que no está en el grupo de WhatsApp, a ver, se puede conectar. Bueno, después lo subo. Dale. Lo que comentaba es que yo subí una parte de las respuestas de la clase número 2. No sé si sobre eso tienen alguna consulta para hacer. Yo tengo algún comentario para hacer con respecto a anotación, por ahí algún detallecito que ahora lo tengo en la pantalla para compartir. Pero si quieren empezar con alguna pregunta ustedes, mientras seguimos admitiendo a algunos compañeros que entran, o está todo perfecto. No, Se puede tampoco tomar tanto. parcialito. Hay algún par de consultas. Empecemos. Pero es que. A ver, la primera duda que por lo menos a mí me surgió estuvo en el punto 5, el tercer límite. A ver qué es, Cristian, exactamente. Ah, perdón, pensé que no se escuchaba. Al buscar el otro, a Sí. veces pueden ser virtudes. Virtudes que en El realidad tercer eso límite que hay es que algo bueno. demostrar. En los límites, ya directamente. Que le podía ver. A ver si se escucha. Podía ver lejos, las cosas altas. Que está hablando de virtudes. A ver, entonces, había arrancado Cristian para hacer una pregunta. No me ubico en qué me estabas diciendo, Cristian, a ver si me Sí, puedo... el quinto punto, el tercer límite que por la consigna, Perdóname. Vamos a hacerlo por actividad. ¿En qué actividad es? la actividad número 5, el Bien. punto 3. Bien. Que dice, Yo en realidad, de hecho, eso quería charlarlo ahora con ustedes todavía. Viste, yo mandé, a ver, de la actividad 1 hasta la actividad 4 mandé algunas respuestas, sí. más que nada eso para discutirlo. ¿En eso no hubo inconveniente? No. ¿No? Bueno, yo hago unos comentarios nada más con respecto a eso, y después sí vamos a esta otra que sería un poquito por ahí más peliaguda para charlarla. Me interesa, creo que con la actividad 1 y 2 fuimos bien, lo estuvimos charlando el otro día. En la anotación se van a fijar que en la número 2, en la actividad número 2, se van a fijar que en los conjuntos aparece el nombre del conjunto, en letra mayúscula con un apóstrofe, que habitualmente eso se lo llama conjunto derivado, y es el conjunto de puntos de acumulación. ¿Está bien? Estoy hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con la notación nada más. ¿Bien? Profe, ¿puede repetir, por favor? Digo de nuevo. Conjunto derivado. En la actividad número 2, Sí. yo puse las respuestas y aparece el mismo conjunto nombrado, pero con un apóstrofe. Sí. A eso habitualmente se lo llama conjunto derivado. No confundir con derivada de una función, sino que ese conjunto derivado contiene a los puntos de acumulación del conjunto de referencia. Por ejemplo, Perfecto. acá estoy mirando, ¿no?, mi pantallita, en el conjunto G aparece G con apóstrofe y dice entre llaves 3/4.
vale decir 3/4 es el conjunto de acumulación de ese conjunto G. ¿Bien? Profe, ¿no ¿Vieron? podría no compartir eso? ¿No, ¿No podría compartir pantalla sobre eso? ¿No está compartiendo en este momento? No, Sí. Ah, bien, No, bien. yo no estoy viendo nada. No, bien, bien. Espérate, porque en realidad yo lo estaba mirando en mi computadora, que está hermoso, ¿eh? Ahí está compartido ahora. Ahí se ve perfecto. Sí, creo que ahora Sí, sí. bien, bien. No, pensé que lo estaba compartiendo. Gracias, profesor. No, es que al revés. La idea sería, a ver, ir viéndolo sobre la marcha, ¿no? Bueno, ¿se entiende entonces? Conjunto derivado es el conjunto de puntos de acumulación del conjunto. Puede ser finito, puede ser infinito, puede ser vacío. Eso va a depender un poquito de las características que tenga ese conjunto. Bueno, eso con respecto al número 2. Y en el número 3, yo creo que no van a tener grandes inconvenientes, y si tienen alguna aplicación en donde se puedan liberar de tener que hacer en lápiz y papel las representaciones gráficas, no hay ningún inconveniente, porque en realidad lo más interesante es el análisis que hacemos sobre la gráfica y sobre la formulita de la función. ¿Bien? Pero hay algunos detalles con respecto a notación, que una de las compañías, que no la estoy viendo ahora que se haya conectado, me mandó algo que había resuelto y en donde yo tengo algunas diferencias de notación, ¿no? Y que por ahí con eso hay que ser, yo digo desde mi punto de vista, rigurosos. Entonces, por ejemplo, en la actividad número 3, elegí, a veces azarosamente y en otros casos con cierta, diría, a ver, importancia, algunas de las representaciones gráficas. Entonces digo, en la actividad 3, la gráfica que pedía número 2, ahí anoto conjunto, dominio, el de los reales, el intervalo, el conjunto de imágenes, el intervalo menos infinito, menos 1, cerrado en menos 1, ¿está bien? Esa gráfica en particular no tiene asíntotas, tampoco tiene raíces, ¿no? Y ahí aparece la gráfica, y algunos de los detalles que ustedes lo pueden ampliar, yo digo mínimamente, ahí me parece que apareció la compañera que me había mandado, mínimamente digo, uno tiene que marcar seguro, abscisa al origen o raíces, ordenada al origen, y después, bueno, yo acá dije intervalo de crecimiento, decrecimiento, conjuntos de positividad y de negatividad, si es que los tuviera, y no me metí en este caso en particular a hablar de concavidades o inflexiones, porque por ahí es demasiado intuitivo desde la gráfica nada más o desde la formulita. A ver, yo recuerdo que para poder hablar de concavidades hay que utilizar como recurso las derivadas, y a esta altura todavía ni hablamos de derivada. A ver, quien sabe derivar y maneja bien la información, bienvenido y puede escribirlo, pero en realidad con los elementos que uno tiene a esta altura, y pensándolo además esto como la enseñanza, ¿no es cierto?, de análisis matemático, yo hasta acá puedo hablar de estos recursos y a veces hasta con cierto recelito, porque hay algunas cosas que por ahí uno no puede plantear de manera categórica. Uno a esta altura habla de las asíntotas de manera intuitiva, ¿está? Con los famosos se acerca pero no atraviesa, está tan próxima, hablo de las asíntotas, ¿no? La recta asíntota está tan próxima como uno quisiera, y etcétera, etcétera, etcétera. Después, bueno, lo vamos a formalizar un poquito más, ¿no? También con respecto a, yo elegí algunas de las gráficas, si ustedes tienen inconveniente con alguna otra, pregunten, ¿no? Digo, en estas gráficas, por ejemplo, la que correspondía al punto número 4, acá otra vez, ¿no es cierto?, para hablar del dominio, hablando de operaciones entre conjuntos. Las operaciones entre conjuntos pueden ser unión, intersección, diferencia simétrica y alguna otra más, pero con unión y diferencia acá nosotros nos arreglamos. También está planteado como
hablar de un conjunto nominado, por ejemplo, de los reales, y extrayendo de ahí aquellos valores reales que no forman parte del conjunto, ¿no? Etcétera, etcétera, ahí más o menos me manejo. Y después, otra vez, con respecto a las asíntotas, hablamos de lo intuitivo, ¿bien? Dice asíntotas verticales en x igual a 1, recta paralela al eje vertical, o sea, al eje y, ¿no? Al eje de ordenadas y en menos 1. Y como asíntota horizontal, por lo menos desde la gráfica, que pareciera que es lo que se ve, y si no puedo armar alguna ecuación irresoluble, igualar toda la formulita a 0, y ahí puedo de alguna manera dar un poquito más de fundamento porque la asíntota horizontal es igual a 0. Y cuando hablamos de la ordenada al origen, que acá también hay algunas discusiones, si hago algún alto porque también estoy tomando mate, digo, hay algunas discusiones, digo, la ordenada al origen nosotros la vamos a escribir como el valor que tiene la ordenada, vale decir, en el caso de esta gráfica en particular, voy a decirlo en lenguaje intuitivo, ¿no? Como la gráfica corta el eje vertical a la altura de menos 1, digo que la ordenada al origen es igual a menos 1. Pero no nombro el punto de corte al eje y. Simplemente, si estoy hablando de la ordenada, es el valor que toma la y al cortar al eje vertical. ¿Bien? Lo digo porque muchas veces hasta aparece en los libros de texto ordenada al origen 0 menos 1. No, ese es un punto de la ordenada, pero no es la ordenada al origen. La ordenada al origen es el valor de la y. ¿Por qué no existe duda cuando hablamos de raíces? No decimos raíz x igual a o x sub 1 igual, ¿no? Dependiendo. Ahí no tenemos duda de nombrar nada más que el valor de la x, ¿verdad? No hace falta nombrarlo como punto. Es, digamos, obvio, No, lo que es yo de última manera de decir es que, bueno, que quede sabido que si hablamos de la ordenada, la x está valiendo, la ordenada de origen, ¿no? La x está valiendo 0, o si hablamos de la raíz, la y está valiendo 0. Así que solamente nombramos a la variable que define a esa característica. ¿Se entiende lo que digo? A ver. No, profe, yo no. Digo de nuevo, raíz, yo nombro x igual tal cosa. Por ejemplo, en este caso, no estoy en el puntito la gráfica que se ve en la pantalla. ¿Está bien? No. ¿No se ve en la pantalla? No se ve la pantalla. ¿No estoy compartiendo? Sí, sí, No. Sí, yo la veo. No. Sí, yo la veo. Sí, yo también la veo la pantalla. Les juro Sí, que sí. no, a ver, no estoy prohibiendo ver a nadie, No, pero yo no veo, por ejemplo. Fíjate Pero si no podés está- achicar la pantalla del chat. O sea, en vez de vernos a nosotras, deberías ver. Claro. A ver, si no lo están viendo, no sé si se lo pudieron imprimir, se lo pudieron bajar, porque esto es lo que yo mandé, no me acuerdo si ya fue la semana pasada, te lo había mandado con un poquito de tiempo, como para que ustedes lo pudieran ir viendo. Sí, igual lo tengo. Está bien. Bueno. Profe, una consulta. Perdóname, digo una sola cosita y ahí vamos. Lo que yo digo es que este es un tema de nomenclatura y, a ver, tiene que ver con el origen, digo, y igual a, en este caso, en la gráfica que yo tengo acá en la pantallita, es I igual a menos 1. Esa es la ordenada al origen. Si hablo de raíz, digo, donde la gráfica está cortando al eje de las X, y digo X igual a, en este caso, para esta gráfica, no hay raíces. ¿Bien? Sí, querían hacer una consulta. Sí, no, porque en cuanto a notación, porque yo siempre lo que es ordenada al origen, siempre pongo f de 0 igual a tal número. En el caso de las raíces, lo que hago es anotar entre llaves justamente los valores de x que son raíces. ¿Está Perfecto. mal también la anotación? No. Vos decís, raíces lo ponés como conjunto. ¿Sí? Lo pongo entre llaves. Claro, esto es como conjunto. Si yo quiero nombrarlas separadamente, digo x igual a tanto. Si son varias x, por ahí le pongo un subíndice para diferenciarlas. Muchas veces algunos autores ponen ceros de la función. La letra C y una especie de supraíndice 0,
igual Sí, ya sí. fue, Sí, Sí, Pero tal cuando cual. vos Bueno, nombrás, es como conjunto de raíces. Si yo quiero sí. nombrar a cada raíz por separado, pondré x igual, la x solita, la x minúscula, igual a tal. En ese creo que no hay grandes conflictos, pero sí hay con la ordenada al origen. La ordenada se escribe igual y ya está. Está el numerito, si es que existe, ¿no? Profe, pero Bien. le hago una consulta. Sí. ¿Eso es solamente nomenclatura o tiene una explicación? Eso es lo que yo no, Es que no entendí. conceptualmente la ordenada al origen es la altura a la que la gráfica de la función corta el eje y. ¿Bien? Sí. Entonces, si yo digo la altura, es a la altura igual a 3, igual a menos 1, Está igual bien. a 5. Las raíces de ¿Bien? un roble. Un Por roble Sí, eso ahora sí. conceptualmente es solo nombrar el valor que toma la i. Claro, Inventan raíces. claro, por Bien. eso es que estaría mal nombrarlo como punto. Sí, sí, que ahora te sí dije entendí. que Claro. Ahora sí el con la porqué. rayita Yo creo y que ir abajo. lo podemos vender sin inconvenientes, pero conceptualmente, cuando hablamos de ordenada, es el valor de la i, nada más. ¿Eh? Perfecto, sí. Y la otra cosita que tiene que ver, no sé si ustedes le prestaron atención, cuando me quedé en esta misma, cuando yo hablo de intervalos de crecimiento y de decrecimiento, a una salvedad. Me quedo con el crecimiento, dice, para los x menores que menos 1, la función es creciente en el intervalo entre menos infinito y menos 1. ¿Bien? Y no le pongo unión con el otro intervalo. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que si yo comparo algún elemento de un intervalo con el del otro intervalo, no se cumpla la definición de crecimiento. A ver, una función es creciente cuando yo tomo un elemento a izquierda, estamos hablando sobre el eje de las X, ¿no es cierto? Un elemento a izquierda, un elemento a derecha, la imagen del elemento que está a la izquierda es menor que la imagen del elemento que está a la derecha. ¿Bien? Ahí la función es creciente. Ahora, si yo en este caso tomo, por ejemplo, un elemento que está acá a la izquierda, podría ser esperen que habilito a alguien que entre. Digo, por ejemplo, podría ser el menos 2, que tiene esta ordenada que anda por acá. El menos 2. No me acuerdo cuál era la formulita. A ver, la imagen de menos 2, la puedo calcular. La imagen de menos 2, y se me borró el signo menos. No, pero ahí hay un menos, ¿no? Sería 4 menos 1, 4 menos 1, 3, un tercio sería la imagen, ¿no? Entonces yo calculo esa, la imagen me está dando un tercio. Está a la izquierda, a la izquierda, un tercio. Si yo tomo de este lado, pasando el eje de ordenadas, si tomo a la x igual a 10, que está de este lado, ¿no es cierto? Entonces me da, hago la cuentita, 10 al cuadrado, 100, menos 1, 99, 1 sobre 99. Entonces me está diciendo que un tercio es menor, esa es la definición de crecimiento, ¿no? Es menor que 1 sobre 99. Está mal. Pero yo veo que la función es creciente, o sea, intuitivamente. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, hay que tener cuidado con esta, digamos, esta comparación. Yo digo, para todos los valores, acá porque hay asíntotas verticales, ¿no es cierto? Para todos los valores que están a la izquierda, el comportamiento será de una determinada manera. Para los que están a la derecha, habrá otro comportamiento. ¿Se entiende lo que digo? Tengo que hacer una separación, porque si no puedo tener el inconveniente de que haya errores. Digo de nuevo, tomo para menos 2, creo que me fui para el otro lado, ahí no era, para menos 2, tomo la imagen, me da un tercio. Para menos 1, tomo la imagen, perdón, para menos 1 no tendría que ser, la que la tengo acá corridita, para 0 tomo la imagen, y me da menos 1, ¿no? Cuando hago la cuentita. Sí. Entonces tengo que un tercio es menor que menos 1, diría en
cuanto a la relación elemento que está a la izquierda, elemento que está a la derecha. Y eso no es cierto. Un tercio no es menor que un número negativo. ¿Y de dónde viene el error? De suponer que acá, en vez de decir, bueno, tengo por un lado separado del otro, hago la unión. Que eso, ojo, es un error que yo cometí durante mucho tiempo también, no pensando en que cuando las funciones no son continuas, no puedo simplemente poner una U de unión y decir, bueno, no importa, todo lo que tengo a la izquierda y todo lo que tengo a la derecha es como si fuera un solo conjunto. Acá hay que tenerlo bien separadito. Detalles que por ahí uno tiene que tener en cuenta cuando analiza las gráficas. Y en esta última, de las gráficas que aparecen acá, bueno, no era la última, ¿no? Una que está intermedia, que es lo que digo, que la compañera preguntaba con respecto al tema de las concavidades. Yo no me metería, ¿no? Por ahí, porque total, cuando uno está describiendo la gráfica, acá con hablar de los intervalos de positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento, hasta desde lo intuitivo, se pueden extraer conclusiones sin mayores conflictos. Bien. Y con respecto a las trigonométricas que a los estudiantes de la escuela secundaria les encantan, gozan cuando trabajamos con funciones trigonométricas, esta también es medio rebuscadita, ¿no es cierto? Porque me exige que yo evalúe de una manera bastante clara y concreta los comportamientos que hay en los distintos tramos, ¿no es cierto?, que va teniendo la función. Pero creo que no hubieron conflictos, porque por lo menos Cristian, que era el primero que levantó la mano ahí para empezar a trabajar, se fue directamente al límite, ¿no? En estas no hubieron problema. Traté de evitar este tipo de funciones porque tampoco me gustan. ¿Puedo decir eso? Decir eso y queda grabado. Eso fue lo edito y lo borro. Claro, bien, bien. Bueno, más o menos la gráfica tiene estas características. Yo lo hice en GeoGebra porque evidentemente es mucho más cómodo trabajar con alguna aplicación que no nos exija estar, ¿no?, con el lápiz y papel, y digo que es absolutamente válido porque en realidad acá el punto importante es el análisis, ¿no es cierto?, de la gráfica. Bien. ¿Pasamos al límite? Profe, una pregunta. Sí. Hay uno que no está, que usted nos mandó en este de las resoluciones, que es el de seno de un pi sobre 2 menos x. Y ahí quería preguntarle, ya que estábamos con las notaciones, ¿cómo anotaría una notación que tenga unas raíces que sean infinitas raíces? Porque acá, o sea, como es una trigonométrica, va a tener infinitas raíces. Claro. Bueno, en sería? esa, ¿sabes? En realidad, el seno de pi sobre 2 menos x tiene que ver con el coseno. Sí. O sea que en Sí, realidad es, claro, es el coseno de x. Y como vos decís, tiene infinitas raíces. Bueno, en ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pongamos que elegimos como una de las raíces a pi sobre 2. Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, si elijo a pi sobre 2, tengo que pensar dónde se vuelve a dar la raíz. Claro, el periodo. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pongamos que ahí estaba una raíz es en pi sobre 2. La otra raíz es en 3 pi sobre 2. Sí. Bien. Entonces ahí me está diciendo que hay una multiplicidad de raíces en pi sobre 2. Pero no son todos los múltiplos de pi sobre 2, esto con abuso del lenguaje, porque en realidad la multiplicidad se da en un conjunto de enteros, ¿no? Pero acá aceptamos que también va a haber una multiplicidad con respecto a ese pi sobre 2. Entonces se da en 1 pi sobre 2, en 3 pi sobre 2, especulo, en 5 pi sobre 2, en 7 pi sobre 2. Entonces se está dando esas raíces en todos los múltiplos impares de pi sobre 2. ¿Bien? Entonces habría que inventarse una formulita para que aparezcan esos múltiplos impares de pi sobre 2. No sé si alguien puede ser pi sobre 2 más 2 pi por k, donde k es un número entero.
Claro. Yo como, a ver, no sé quién hablaba, pero si Carolina. algún niño sabe que yo soy la ley del menor esfuerzo, entonces digo, ay, ¿habrá alguna formulita que me permita hallar todos los múltiplos impares de pi sobre 2? Y esa formulita sería 2k más 1, entre paréntesis, por pi sobre 2, siendo k un número entero cualquiera. Sí, yo lo escribí así. A ver, lo que dijo la compañera está perfecto, ¿eh? Pero ahí si extrae factor común pi sobre 2 llega a la formulita que yo les estaba planteando. ¿Está? Claro, y tiene razón lo que decía ahí, creo que era Giselle, ¿no es cierto? Decía al principio, hay infinitas raíces y yo no puedo estar anotando en pi sobre 2, entre pi sobre 2, en 5 pi sobre 2, o en menos pi sobre 2, o en menos 7 pi sobre 2. Entonces, Lo para poder mismo llevarlo... con los conjuntos, por ejemplo, de positividad y Bueno, negatividad y todo ahí eso la también. cosa se hace mucho más densa, Ya nos lo porque sí, hice. hay que plantearlo como, para positividad vale, positividad y negativa vale el tema de las uniones, ¿no? Sí. Por ahí uno, a ver, para no plantearse una situación que sea, hasta diría conflictiva, no sé, para la lectura, uno lo que podría decir es como se trata de una función periódica, que en este caso en particular sería periodo 2pi, se repetiría exactamente lo mismo que digo para 0,2pi. ¿Está bien? Si en esa por ahí yo diría, si yo lo tengo que enseñar de escuela secundaria o en un primer año de profesorado, por el estilo, yo lo plantearía en el intervalo 0,2pi y después diría, bueno, esto es como si fuéramos corriendo sumándole 2pi cada vez al ángulo y lo vamos corriendo y se superpone y era exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿está claro ahí para plantearlo? Sí, sí. Profe, Sí. ¿el gráfico de la actividad 3.8 la tiene? No, pero pregúntame. Eso es lo que se llama habitualmente una función partida. Claro, sí, es una función por partes, pero hay una de las partes que dice x más 1 si x es mayor que 2 o si x es menor que menos 2. ¿En ese tenemos que hacer dos gráficos diferentes o todo en la misma? Sería, la función f de x es una solita. Habría que hacerlo todo sobre el mismo plano, ¿no es cierto? El mismo par de ejes. Bueno. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, porque yo lo intenté hacer, pero me quedan en tres partes y hay sectores que están como superpuestos. No sé si los demás lo hicieron así o yo lo hice mal. Para el dominio no deberían estar superpuestos, estoy mirando de nuevo, porque el valor absoluto de x menor o igual que 2 significa que está, digamos, definido ahí el intervalo entre menos 2 y 2, cerrado, para la primera formulita. Y el segundo renglón dice que habría que tomar la gráfica esa, que en realidad es una recta, ¿no? O parte de una recta, son semirectas, ahí dando vuelta, para x mayores que 2 y por un lado, y por el otro lado para x menores que menos 2. Está bien, igual esa la subo después para que se vea. También es medio rebuscadita, ¿no es cierto? Yo lo que pensaba ahí en esa es que el dominio sea el conjunto de números reales y a partir de eso que uno tenga que estar batallando, ¿no? Con las distintas fórmulas que andan dando vuelta por ahí. Profe, ¿podría mandar las 7 también? Así me queda. Sí, la 7 es en realidad la del coseno de x. Porque el coseno de piso, no sé si saben algo de la historia de las funciones trigonométricas, ¿no? La primera que apareció, la función seno, y después coseno, en realidad es la cofunción del seno. O sea, el invento de la palabrita no fue arbitrario, coseno es cofunción del seno. Ese pi sobre 2 menos x es en realidad como una especie de complemento de la x del seno. Es una cosa ahí de historia de la matemática.
No sabía. No sabía nada. No. No, se llama, a ver, digo de nuevo, seno, empezó la palabrita, hay quien dice que seno tiene que ver con la forma, como si fuera una montañita, ¿no es cierto?, en la gráfica de la función, por eso hablaban de seno, y coseno es el seno del complemento del ángulo del seno. Eso, digamos, trigonometría, que en general en el profesorado se ve poquita trigonometría, ¿no? Y uno por ahí tiene después que investigar por su cuenta en algunos libros y también un poquito de la historia de la matemática. Bueno, y con respecto a lo que preguntaban, porque yo preparé algo de límite, yo no hice ningún cambio ahí. Con respecto a lo de límite. Profe, ¿me escucha? Sí. Antes de que empiece con límite, volviendo a la Sí, actividad 8. en cualquier momento se nos corta. Sí. Corta. Bueno, ahí. Del gráfico que preguntaba la compañera del 8, en ese, cuando vemos, cuando analizamos el intervalo de crecimiento, ¿también estaría mal si usamos unión? Claro. Yo te diría que para tener la plena seguridad, la pata poniendo un valor que esté a la izquierda, que al final tenga imagen mayor que otro que esté a la derecha, cuando la función es discontinua. Cuando son continuas, no se asusten, no hay problema. Pero cuando son discontinuas, hay que tener cuidado, porque por ahí el comportamiento entre izquierda y derecha de ciertos puntos en donde se produce la discontinuidad son distintos, no son, digamos, como, a ver cómo diría la palabrita, como que tiene un comportamiento, digamos, noble y generoso, sino que por ahí tienen ciertas trampitas que hay que tener en cuenta. Bueno, bien, gracias. No hay por qué. Espérate que esta era la parte, pues yo hice algunos ejercicios de límite, pero no me interesaría, porque por ahí lo que preguntaba Cristian es el tema de la definición de límite, que muchas veces nos quedamos en profesorado y en un montón de instituciones, por ahí nos quedamos nada más que con la definición de límite finito. Y después, bueno, nos tiramos ahí a la pileta cuando tenemos que calcular límites que no sean finitos. Y ponemos un infinito por ahí dando vueltas sin mayores conflictos y todos aceptamos, pero me dicen, bueno, ahora tenés que demostrarlo, ¿eh? Y cuando me dicen tenés que demostrarlo, me encuentro con ciertos conflictos. ¿Por qué no aparece la definición? Bueno, igual se nos va a cortar, yo lo voy buscando. Bueno, porque pero estaba en la página 3. Bueno, ahí, se nos va a cortar en cualquier momento, pero después lo vuelvo a abrir. En la actividad número 4 se nos pide hacer la definición del límite. Esta es la que los chicos dicen, ay, la del épsilon, y ahí les agarra el ataque. Es una definición topológica, por eso al principio tanto conflicto con esto de cómo vamos a llamar a los números, los conjuntos de números, el tema de la continuidad de los reales, etcétera, etcétera, etcétera. Acá van a aparecer 4 consideraciones sobre una sola definición, que es la definición de límite. La primerita de todas es la que todos conocemos y creo que no, a ver, por ahí tenemos drama para poder demostrar el límite con esa definición, pero es la que deberíamos conocer todos, que habla de la variable acotada, vale decir la x tiende a variable independiente, no acotada, vale decir que la x tiende hacia un número en particular, y el resultado también es un número. ¿Bien? Eso es lo que en general conocemos como límite, y cuando nos dicen que tenemos que demostrarlo, dice, bueno, tenés que usar estos recursos.
cómo está escrita esa definición, después trabajamos con las otras, ¿no? Pero dice, límite para x tendiendo hacia a de la función f de x da L, que es un número real. Cuando aparece la L es un número